Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31, y dice así. Caía la noche del mismo día de la resurrección de Jesús, y estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo nuevamente: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Tomás, sorprendido, respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto, pero felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este Evangelio, porque estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, de modo que creyendo tengan vida en su nombre. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Ya oscurece en el día de la resurrección. La oscuridad envuelve a los discípulos. Si bien a primera hora de la mañana María había encontrado la tumba abierta de Jesús, había recibido el mensaje de la resurrección, esa luz, ese gozo, esa alegría, no era recibida por los discípulos de Jesús. La oscuridad iba cayendo sobre ellos. Esa oscuridad que, más que hablar de noche, habla de una oscuridad de corazón, de mente, de no permitirse ver la luz, de tener un velo sobre sus ojos, sobre su cuerpo, que les impide gozar de la esperanza en la resurrección. Mientras cae la noche, florece la duda, la culpa, el miedo, las angustias, los rencores entre ellos, la negación hacia creer en la resurrección, la desconfianza y desesperanza.
todo envuelto en una gran red de frustración. Por eso cae la noche sobre ellos. Y estando cerradas, trancadas las puertas de la casa, Jesús irrumpe en esa oscuridad para dar luz. ¿Y cómo lo hace? Deseándoles paz. Les muestra el camino de la paz, primero deseándoles esa paz. Les muestra en su propio cuerpo las llagas de la cruz. Pero no es lo importante. Lo importante es la paz que están recibiendo de parte de Cristo. Porque, ¿qué más podemos recibir cuando estamos sufriendo? ¿Acaso las palabras de buena crianza nos quitan las angustias y la pena? ¿Acaso cuando nos dicen, ya va a pasar, o Dios sabe por qué hace las cosas, se nos quita la pena, la tristeza y la angustia? No, eso es un consuelo que nos sirve. El único consuelo que sirve como cristianos y cristianas es cuando deseamos paz al otro, no cuando intentamos infructuosamente eliminar su dolor como si fuera un acto de magia. Como si le dijéramos, ya va a estar todo bien y le subamos la espalda y listo. No, lo único que hacemos los cristianos es aceptar, abrazar el dolor y desear compartiendo la paz. Para que así Dios vaya obrando en nosotros. Y no intentemos que el dolor desaparezca negando ese dolor, negando la frustración, negando los rencores y no haciéndonos cargo de ellos, ni aprendiendo sobre ellos. Uno de los grandes errores que siempre se comete, especialmente en nuestra cultura occidental, es rechazar el dolor. Y por ende, no hacernos cargo de ese dolor. Por eso, Jesús no les dice, ya va a estar todo bien. No, les desea paz. Porque cada uno de ellos debe trabajar su frustración, su rencor, su miedo por sí mismo. Y también juntos en comunidad. Pero no se trata esto solamente de creer de un día para otro. Se trata de cómo puedes creer para que la fe rinda frutos en ti. Para que realmente Dios obre en tu vida con su Espíritu Santo. Y no solamente usemos la fe como una especie de ídolo o amuleto de buena suerte. Por eso Jesús les desea 3 veces paz en este relato. Porque eso es realmente lo que necesitan. El envío hacia la paz de Dios para poder trabajar su propia oscuridad. Y así los envía. Los envía hacia una misión distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. No los manda a predicar, no los manda de 2 en 2 a hacer misión, no, los manda a la tarea más difícil que tenemos como cristianos y que es la que demuestra realmente si somos cristianos o no. Que no es solamente sabernos la Biblia de memoria, tirar versículos de repente o hacer peleas doctrinales y apologéticas. No. Realmente se ve nuestra fe y nuestro cristianismo si somos capaces de perdonar. Ahí está la realidad, ahí está lo difícil. Predicar de acá es fácil, lo hace cualquiera, eso no tiene ninguna gracia. Hablar de Dios también lo hace cualquiera. Citar versos bíblicos también lo hace cualquiera. Pero perdonar a aquel que te hace daño. Pero realmente hacerle bien al que te hace mal. Dar lo mejor de ti cuando el otro no lo merece. Vencer el mal haciendo el bien. Eso demuestra nuestra fe. Ahí se ve si somos realmente cristianos como decimos ser. Esto no se trata de saberse la Biblia de memoria o todas las dogmas y doctrinas. Se trata de practicar la fe para bien,
Y no solo para el propio beneficio, no solo creyéndonos dioses sobre los demás, ni juzgando sus acciones. Por eso Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, como renovando la creación. El primer soplo del Espíritu fue al principio del Génesis, en la creación, en donde el solo soplo de Dios revoloteaba sobre las aguas y daba vida a las cosas. Pues ahora ese soplo es enviado por Jesús hacia sus discípulos, para que así no dependa de ellos ese perdón que que nos cuesta, hay que decirlo, y así permitimos que Dios obre ese perdón, porque es Dios realmente el que perdona. Nosotros tratamos de hacerlo, pero nos cuesta tanto que a la larga es tan difícil que no podemos simplemente perdonar y dejar ir, porque no olvidamos. Sería maravilloso si uno pudiera sacarse los pensamientos de la cabeza y simplemente hacerlo, pero no podemos. Por eso necesitamos tiempo, proceso de aprendizaje, procesos de dejar ir, procesos de perdón. ¿Y qué tan importante es aprenderlo? Porque si no lo hacemos, simplemente no somos cristianos, así de simple. No podemos predicar el amor de Dios si no estamos practicando el amor de Dios, si no son solo palabras que se van al viento. Esta tarea de los discípulos va a sacar lo más duro para ellos, porque están llenos de ira y de rencor. Acaban de asesinar a su maestro, aquel que les daba seguridad, como un papá cuando somos niños, una mamá cuando somos bebés. Y una muerte cruel y humillante. Están peleados entre ellos. Tomás no está, no están juntos. No se ponen de acuerdo, están llenos de dudas, de culpas. Se sabe que Judas traicionó, se sabe que Pedro negó, se sabe que los demás se arrancaron. Imaginémonos el polvorín que era ese momento con los discípulos, todos culpándose entre sí. Pensemos cuánto nos cuesta a nosotros estar en familia cuando un ser querido muere. Porque vienen pensamientos de quién merece más o menos, quién hizo más o quién hizo menos, quién arregló las cosas y quién no, quién estuvo, quién no estuvo. Siempre solemos lanzar culpas demasiado rápido, demasiado fácil. Obviamente usando nuestra propia vara para medir a los demás. Lo mismo le pasa a los discípulos. Por eso Tomás, cuando recibe la noticia, con alegría de los discípulos que vieron a Jesús, que se encuentran con la resurrección, no está dispuesto a creer. Y no es que no esté dispuesto a creer solamente porque es duro de cabeza. No, no está dispuesto a creer porque ellos se lo dijeron. Porque están mal entre ellos. Por eso necesitan tanta paz. ¿Cómo será de grande el enojo de Tomás que se le ocurre decir esta afirmación totalmente burda? Que dice que si no ve la marca de los clavos en las manos, si no pone el dedo en el lugar de los clavos y no mete la mano entera en su costado, no lo creerá. O sea que a Tomás no le falta solo ver a Jesús. No. Él quiere incluso tocar la carne desde adentro. Es una total locura. Porque no está dispuesto a creer en ellos. No es que no esté dispuesto a creer en Jesús. Y es lo que nos pasa cuando estamos llenos de oscuridad, cuando estamos enojados, cuando la frustración nos tira al suelo y no nos deja avanzar. Por eso se le ocurre decir eso. 8 días tuvieron que pasar. 8 días con esto rumiando, con una gente feliz y otros tristes. Unos creyendo, otros no. Unos culpando, otros no. Sin entender, sin poder ser una comunión de verdad.
hasta que Jesús se aparece una vez más, nuevamente deseando paz. ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí cree Jesús, cree Tomás. Ahí cree por ver, no necesita meter el dedo en la llaga. Ahí está dispuesto a creer. ¿Por qué? Porque ahora están en igualdad de condiciones, ya no pueden compararse entre ellos. Como los hermanos siempre nos comparamos entre nosotros y vemos quién es el favorito, quién recibe más cariño, quién recibe más regalos, etcétera, ¿no es cierto? Ya no pueden compararse entre ellos porque todos han visto la gloria de Dios en la resurrección de Jesús. Así, ahora creen por ver. Y el gran desafío es qué hacemos nosotros ahora, 2000 años después, para seguir creyendo sin ver. Porque muchos de nosotros también hemos pasado por esa etapa de que queremos meter el dedo en la llaga de Jesús para creer, ¿no? Que nos demuestren, que nos veamos milagros, que tengamos una aparición mística, que levitemos, que tengamos cualquier tipo de demostración para creer, porque si no, no creemos. O al contrario, estamos siempre tentando a Dios, condicionando nuestra fe, dependiendo si vemos o no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, si se sana la persona enferma, creemos. Si no se sana, entonces Dios no me quiere. Si encuentro trabajo, Dios es bueno. Si sigo desempleado, entonces Dios no me quiere. Y así con una visión condicional del amor de Dios que solo nos produce frustración y nos aleja de la paz. Porque ponemos a prueba el amor de Dios en vez de usar ese amor como fortaleza en nuestras vidas, como el motor que nos invita a seguir poniéndonos de pie, a seguir luchando y sobre todo vencer el miedo. Ese miedo que nos paraliza, que nos aleja de las personas y sobre todo de Dios. Por eso el perdón que Jesús invita a desatar, no atar, no invita a amarrarnos de nuestros pecados, de nuestros orgullos y tosudez. Invita a desatar estos hilos, estas cadenas que nos tienen presos y no nos permiten avanzar. Es la única forma que lo hagamos y es a través del perdón. El perdón a uno mismo para permitirnos el error y no caernos en una vida de culpas sin sentido. Y también permitir el error de los demás y no sentir lástima de nosotros por las traiciones y engaños que sufrimos y que nosotros también hacemos, solo que no nos damos cuenta. Y es así como llega esta gran oportunidad de hacer la diferencia. Porque Jesús dice, ahora crees a Tomás, ¿no? Porque me has visto, pero felices los que creen sin haber visto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues ahí es donde el perdón toma el momento central de la vida cristiana. Porque la única forma que tenemos de mostrar la fe no es solamente hablando de Dios y diciendo versículos bíblicos. La forma en que mostramos la fe es a través del perdón. Es cuando somos nuestra mejor versión. Es cuando demostramos que creemos de tal forma en el perdón de Dios que también estamos dispuestos a perdonar a los demás. Y en ese perdón restaurador encontramos también un camino que ilumina las oscuridades de la violencia, la injusticia, el rencor. Y da paz. Porque sabemos muy bien que ese es el significado de dar la otra mejilla de Jesús. No se trata de que te peguen 2 veces. Esto no se trata de perdonar para que te engañen simplemente lleno de ingenuidad. No. Se trata de romper el ciclo de la violencia, de romper el ciclo de la ira y la frustración, del rencor. Y la única forma que tenemos de hacerlo es dando la otra mejilla, desarmando el ciclo de la violencia y así permitir que el Espíritu Santo obre en mí y en el otro. Porque el otro espera
la cachetada, el otro espera la mala cara, el otro espera que yo sea malo, que responda con maldad y violencia. Y cuando no lo hago, se detiene el ciclo violento, agresivo, culpógeno y rencoroso. Y tenemos la oportunidad, se abre una ventana espiritual para que podamos transformar esa oscuridad, esa violencia, en caminos de paz, con trabajo, con amor, con palabra. Pero si no hacemos eso, nuestra predicación no tiene ningún sentido. Si no hacemos eso, nuestra fe tampoco sirve, porque se vería como una fe que se vive solo para mí, en donde me voy al monte y vivo solo y creo solo y no tengo interacción con las personas. Y que realmente tampoco el perdón de Dios significa nada para mí. Tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que hace Jesús con sus discípulos, intervenir en medio de la ira, de la violencia, de la agresión, de la duda, de la frustración, y ser paz, desear paz en este mundo que tanto lo necesita y que tanta violencia tiene. Ahora somos nosotros los llamados a realizar esa misión, destrancar las puertas, abrir corazones, iluminar mentes y desear paz a través del perdón, a través del abrazo fraterno, a través de la presencia real de Dios entre nosotros. Queridos míos, que cada uno y cada una pueda ser verdaderamente un mensajero de la paz de Dios y que nuestra propia frustración y desesperanza, nuestras propias culpas y dudas no nos alejen jamás del perdón en Dios, ni de ser paz de Dios para nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. Que así sea en nuestra propia experiencia de fe. Amén.